La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. En todo el mundo, más de 55 millones de personas viven con demencia. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede contribuir al 60-70% de los casos. Contrariamente a la creencia popular, la demencia no es una parte normal del envejecimiento y no afecta exclusivamente a las personas mayores. Instituciones científicas cubanas estudian esta enfermedad y tienen resultados que benefician a quienes la padecen. Desde las plataformas digitales buscaremos más información. Únase a este enlace durante la siguiente media hora. Dentro de los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, la prevalencia de la demencia crece rápidamente. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los años de vida ajustados por discapacidad experimentados por las mujeres que viven en la región de las Américas son un 65% más altos en comparación con la cifra mundial del 60%. La pandemia de COVID-19 exacerbó aún más la carga de la demencia a medida que continúa aumentando en todo el mundo y afectando de manera desproporcionada a quienes viven con demencia, sus familias y cuidadores. Cada 3 segundos alguien en el mundo desarrolla demencia. Se trata de un síndrome que provoca el deterioro del pensamiento, el comportamiento, la capacidad para realizar actividades cotidianas y sobre todo de la memoria a corto plazo. Las personas que la padecen pueden perderse en lugares familiares, experimentar cambios bruscos de humor e incluso olvidar palabras sencillas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas viven actualmente con la enfermedad, una cifra que podría aumentar en 78 millones para 2030 y 139 millones para el 2050. Las estimaciones muestran que cada 20 años se duplicará el número de personas con este trastorno. América Latina y el Caribe serán los más afectados, con un incremento de 7,6 millones de personas con demencia en 2030, en su mayoría mujeres, quienes representan el 66% de las muertes por Alzheimer y otras formas de demencia en la región. Este padecimiento es hoy la 7ª causa de muerte en el mundo y uno de los principales factores de discapacidad y dependencia entre las personas de la tercera edad, y aunque es más común en mayores de 65 años, no todos podrían contraerlo conforme envejecen. El 20% de los países del continente con las mayores tasas de mortalidad estandarizadas por cada 100.000 habitantes son Estados Unidos, Canadá, Surinam, Cuba, Honduras, Bolivia y Uruguay. La Organización Panamericana de la Salud reconoce la demencia como una prioridad de salud pública, de ahí que se aprobara en mayo de 2017 un plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia para el periodo 2017-2025. El programa constituye un modelo integral de cooperación técnica en temas como el aumento de la concienciación sobre la demencia y el establecimiento de iniciativas amigables con la enfermedad, así como la reducción del riesgo de la misma, diagnóstico, tratamiento y atención, sistemas de información, investigación e innovación y apoyo a las familias. No existe en el mundo aún un tratamiento para la curación total de la demencia en cualquiera de sus formas. La ciencia continúa buscando respuestas en este camino, pero mientras es mucho lo que se puede hacer para apoyar tanto a las personas que la padecen como a quienes las cuidan. Nailey Vecino Pérez para Enlace Cuba. Ahora bien, ¿cómo identificar que una persona padece Alzheimer? Con el paso de los años, ocurren cambios en el cerebro que pueden afectar su funcionamiento y, de manera particular, las conexiones neuronales. Esto preocupa sobre todo a naciones con alto porciento de envejecimiento poblacional. El programa Observatorio Científico, desde su canal en YouTube, nos muestra en gráficos más detalles. Este padecimiento es provocado por la aparición de estructuras neuropatológicas, un proceso que puede anticiparse a los síntomas.
Estas placas aparecen 20 años antes de que el individuo desarrolle la enfermedad, por lo cual se considera un blanco óptimo, porque si nosotros logramos a un individuo decirle tienes una alta carga de placas beta amiloidea, podríamos en ese intervalo de tiempo poder introducir tanto unos cambios de vida cotidiana que sí influye en el desarrollo de la enfermedad, como la introducción de terapias farmacológicas, y podríamos disminuir la incidencia de esta enfermedad. Es un camino por el que ya transita la ciencia cubana. Pero mientras llega este momento, ¿cómo podemos identificar la enfermedad? Los pacientes que presentan trastornos de la memoria u otras funciones cognitivas cerebrales deben acudir a su médico de la familia o ser evaluados por un clínico o un geriatra, de tal manera que cuando ya acudan a algunos de estos centros que hay prácticamente en casi todos los municipios de la capital, pueda avanzarse con más rapidez en la investigación. El Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y ataca principalmente a la corteza cerebral, o sea, la parte exterior del cerebro. La demencia no es una enfermedad en sí misma, es un síntoma relacionado con la alteración cognitiva. Entre estos síntomas, los más comunes son la pérdida de memoria, comunicación o la capacidad de construir el pensamiento. En esta enfermedad neurológica se produce la muerte lenta y progresiva de las células del cerebro. Con la edad se van perdiendo ciertas facultades, no solo físicas, sino también mentales. No obstante, hay casos en los que estos problemas son mucho más marcados, y es entonces cuando se debe estar alerta, porque es posible que se trate de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer. Para identificarla en las primeras fases clínicas hay que tener en cuenta la edad del paciente. Cuando las alteraciones de la memoria son sostenidas en el tiempo y progresivas a lo largo de 3 o 6 meses, es necesario consultar al médico. Otras manifestaciones pueden ser la alteración en la orientación, las habilidades del lenguaje, la falta de concentración, los cambios de personalidad o la pérdida de interés. A pesar de estos síntomas, la enfermedad a veces se puede confundir con otras demencias. Para obtener un diagnóstico preciso, el paciente debe ser evaluado de forma integral por los especialistas. Vamos a prestar servicios de diagnóstico, vamos a prestar servicios de intervención. Sobre todo este centro, que es diurno, es para aplicar y validar y después poder sistematizar en Cuba todas las intervenciones, desde la estimulación cognitiva, los ensayos clínicos con NeuroEpo, asimismo trabajar con los marcadores bioquímicos con BioCuba Pharma para poder hacer un diagnóstico precoz 15 años antes, por ejemplo, de que se vaya a desarrollar el deterioro cognitivo y la demencia. En Cuba, la atención médica para el Alzheimer es proporcionada por el sistema de salud, que cuenta con un programa especializado en el tratamiento de esta enfermedad y otras demencias. Este programa incluye la evaluación y el diagnóstico temprano, el seguimiento a largo plazo y la atención integral al paciente y a su familia. Además, también se ofrecen terapias y servicios de rehabilitación para ayudar a los pacientes a mantener su independencia y calidad de vida. Un año atrás, la Agencia Reguladora Cubana, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CECMED, y el Centro de Inmunología Molecular informaban sobre la aprobación del registro sanitario condicional de la NeuroEpo para la indicación de la enfermedad de Alzheimer leve y moderada. Cuando hace algunos años la doctora Teresita Rodríguez Ovalla, especialista del Centro de Inmunología Molecular, regresó de un viaje de trabajo, el reencuentro con su mamá fue un momento difícil. Para mí era imposible ver que aquella persona inteligente, capaz, fuera perdiendo tantas capacidades. No podía ni siquiera contar.
En esa etapa comenzaban los estudios sobre la neuroepo. Se trata de una eritroproyetina, o sea, un tipo de hormona que se produce en el cerebro. Me acerqué al que en aquellos momentos era el que estaba llevando, el doctor Daniel Amaro, que estaba llevando este proyecto, y le pregunté sobre el producto y vi que era fácil, es decir, era nasal, no tenía efectos secundarios, y empecé a ponérselo a mamá. Yo noté que mamá aprendió otra vez a contar. Se empezó a comunicar con la cuidadora, la señora que la cuidaba. Y ahí fue donde dije, este producto tiene una capacidad extraordinaria de poder tener unos resultados muy beneficiosos. En el siglo XX ocurrió el descubrimiento de la eritroproyetina producida por los riñones, que se emplea en el tratamiento de anemias por la insuficiencia renal crónica. Sin embargo, su utilización durante largo tiempo puede producir efectos adversos como trombosis e hipertensión. La neuroepo, en cambio, demostró tener características muy diferentes. Que no tiene la capacidad de producir glóbulos rojos. Por lo tanto, se puede utilizar y emplear durante mucho tiempo como una posible droga. La neuroepo tiene los mismos beneficios que la eritropoyetina, que ya ha sido ampliamente estudiada. Es decir, tiene efectos antiinflamatorios, aumenta la irrigación sanguínea, promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos, es antioxidante. En la actualidad, los científicos evalúan también las posibilidades de extender el uso de la neuroepo a pacientes con ataxias, Parkinson y enfermedades cerebrovasculares. Los nuevos caminos para el tratamiento de estas dolencias son resultado del trabajo en equipo. Yo pienso que este proyecto tiene una cantidad de centros que han estado trabajando desde muchos años, y esto es lo que nos ha dado precisamente la posibilidad de tener un proyecto exitoso. El Centro de Inmunología Molecular, perteneciente a Biocuba Pharma, ha continuado los estudios y en febrero de este año los científicos iniciaron el ensayo clínico fase 3 para la evaluación de la eficacia y seguridad del fármaco neuroprotector Neuralzin, nombre comercial de la molécula neuroepo, en pacientes de Alzheimer leve o moderado. Sobre el avance de esta investigación actualizamos a través del diálogo con un especialista. Según la información divulgada en febrero, comenzaban 2 estudios clínicos con Neuralzin. Actualmente se trabaja en 2 estudios, uno en La Habana y otro en el resto del país. ¿Cómo avanzan? Bueno, en este momento están los ensayos clínicos previstos para la molécula neuroepo en pacientes de Alzheimer. Están en curso, están ya en ejecución, en plena ejecución, tanto el ensayo clínico que estamos realizando aquí en la capital como el ensayo clínico que se inició en las provincias. A este momento ya en La Habana están incluyendo prácticamente todos los sitios previstos, han incluido pacientes y está en el proceso de iniciar el tratamiento con estos pacientes de manera adecuada. Y bueno, está también realizándose todas las pruebas asociadas a estos pacientes, es decir, la toma de un conjunto de muestras, las mediciones de resonancia magnética nuclear que llevan estos pacientes. Y bueno, estamos muy satisfechos en este minuto con la ejecución o con la ejecución del ensayo según lo que estaba previsto en términos de inclusión de pacientes. En el caso de las provincias, bueno, también una parte importante de las provincias del país ya han empezado a incluir pacientes. Y bueno, van a un buen ritmo de inclusión de pacientes y estamos trabajando para que todas las provincias se inicien la inclusión de pacientes según está previsto en el ensayo, en los diferentes sitios clínicos. Y bueno, también en las provincias en que ha empezado la inclusión de pacientes hay un buen ritmo de inclusión. También hemos estado trabajando desde el centro, de hecho en este momento están ocurriendo varias visitas de los equipos clínicos nuestros a las diferentes provincias del país, en lo que nosotros le llamamos visitas gerenciales de los ensayos clínicos, donde se está discutiendo activamente con los equipos clínicos en cada uno de estas provincias y localidades, todas las dificultades que puedan haber aparecido, dudas, preocupaciones que pueda haber en los equipos médicos de las provincias de cara a la mejor ejecución de este paciente, de este ensayo y la inclusión más acelerada de los pacientes y la evaluación de los mismos.
Es la primera vez que en el campo de las demencias en Cuba se realiza un ensayo clínico de esta naturaleza, con un nivel avanzado de precisión y durante 24 meses, es decir, 2 años. ¿Cómo se desarrolla ese trabajo de conjunto entre un centro de investigación y centros de salud asistenciales en todo el país? Bueno, la ejecución de un ensayo clínico en general es un tema complejo en general, es decir, es un problema logístico y operacional complejo que involucra a muchas partes. En particular, nos involucra a nosotros como centro promotor del ensayo clínico, pero también involucra, por ejemplo, al CENSEC, que es el Centro Coordinador de Ensayos Clínicos a nivel nacional, que monitorea la inclusión de los pacientes, monitorea la calidad de los datos que se generan, y involucra también, obviamente, a los equipos médicos y los equipos clínicos en los sitios de investigación, es decir, los hospitales en específico del ensayo. Además, los ensayos clínicos de per se tienen la complejidad de que muchas veces requieren, digamos, un manejo documental, un manejo de información, un seguimiento de los pacientes, digamos, un poco más pormenorizado. Es conocido en el mundo que la investigación clínica de alguna manera contribuye inclusive al estándar médico del tratamiento de las enfermedades, dado que conlleva en sí mismo un seguimiento más riguroso, digamos, del manejo del paciente, porque hay que documentarlo, hay que generar un nivel de información. Nosotros como institución tenemos mucha experiencia haciendo esto, digamos, sobre todo en el campo de la oncología, que es donde hemos hecho grandes ensayos clínicos. Pero como bien menciona, ciertamente en el campo de la neurociencia y en particular en el Alzheimer, no tenemos esa experiencia. Estamos, sin embargo, muy contentos del nivel profesional que hemos encontrado, digamos, en los equipos médicos asociados al tratamiento de estas enfermedades en el país, en los diferentes hospitales del país, los sitios neurológicos. Hemos hecho un proceso importante de capacitación de conjunto con los especialistas del MINSAP, asociado a los diferentes medidores, digamos, o indicadores de la enfermedad de Alzheimer que hay que medir en este ensayo clínico, también para estandarizar de alguna manera la forma en que se recogen los datos, que se evalúa el paciente, acorde con las buenas prácticas clínicas que lleva un ensayo como este. Y la verdad que estamos hasta el momento muy satisfechos de la marcha del ensayo clínico. De todas maneras, solo estamos comenzando, es decir, esto lleva después un proceso de monitoreo de la data, de seguimiento de la información. Es como bien se dice, el ensayo más grande que hemos realizado, yo diría casi que inclusive teniendo en cuenta los que estamos haciendo, lo que hemos hecho de cáncer. No recuerdo que hayamos hecho un ensayo que tenga 1.500 pacientes como target de inclusión de pacientes, es decir, es un ensayo relativamente grande en general, es un ensayo disperso en todo el país con muchos sitios clínicos diferentes. Y es un reto realmente organizativo, científico, técnico en general, para nuestra institución y creo yo que para todas las instituciones que están involucradas. ¿Cuán importante será para Cuba tener un fármaco que ralentice la enfermedad, teniendo en cuenta el número de personas que en el país padecen de demencia? El Alzheimer es una enfermedad devastadora para el paciente, devastadora para los familiares de los pacientes. Ver que un familiar pierde la memoria, no reconoce, empieza a ser una dependencia grande de la familia, es decir, tiene un costo humano grande. En el mundo se dice que el Alzheimer es una de las grandes epidemias que están ocurriendo, dado que el envejecimiento poblacional ha llevado significativamente en aumento de la incidencia de esta enfermedad y con ella su impacto social. Y Cuba no está ajena a eso, es decir, es un país que el envejecimiento ha ido golpeando, es decir, va en crecimiento el envejecimiento de nuestra población y la incidencia de Alzheimer y en particular el tipo de Alzheimer que estamos tratando, es decir, los escenarios de Alzheimer que estamos tratando están en crecimiento. Hemos estimado que más de 50.000 cubanos pudieran ser tributarios de esta terapia a la larga. Por lo tanto, contar con un fármaco que tenga un impacto, digamos, médico y clínico en esta enfermedad tiene un enorme impacto para nuestro país, para nuestra sociedad y para los cubanos. No hay muchas alternativas terapéuticas en el mundo, incluso, es decir, los primeros fármacos biológicos se están registrando en este momento en el mundo, en los Estados Unidos, es decir, que para nosotros en Cuba, contar con una terapia biológica cubana, nacional, que tenga un impacto, digamos, clínico evidente en esta enfermedad, yo pienso que es un lujo para los cubanos. Y realmente para nosotros como científicos es una satisfacción enorme poder trabajar en este proyecto y aportar a eso a nuestra sociedad de una u otra manera. Gracias por sus comentarios y aclaraciones. Nosotros seguimos en Enlace Cuba.
A propósito, revisemos las estadísticas asociadas a esta enfermedad en Cuba. En el mundo se estima que existen aproximadamente 55 millones de personas con demencia. Pero esa cifra va a alcanzar los 130 millones en el año 2040, según afirmó a Cuba Debate el doctor en ciencias Juan Gibre Rodríguez, presidente de la sección cubana de la enfermedad de Alzheimer. De acuerdo con este experto, en Cuba, los estudios epidemiológicos realizados han mostrado una prevalencia de demencia de un 10.2% en personas de 65 años y más. Eso quiere decir que 1 de cada 10 personas que sobrepasan esa edad padecen de una demencia, fundamentalmente en la enfermedad de Alzheimer, padecimiento que es la causa del 60% de los casos de demencia. Según estadísticas, a medida que se incrementa la edad, el riesgo de demencia es mayor. Por ejemplo, entre los 60 y 64 años, el 1% de la población padece demencia, pero cuando se llega a los 80 años, esa cifra se eleva a un 35 o 40%. Según un estudio realizado entre el 2003 y el 2006, era mayor con un 12.6%. Por su parte, entre 2016 y 2019, la prevalencia disminuyó a ese 10.2%, lo cual estuvo relacionado sobre todo con cambios en los factores de riesgo modificables. Si bien hay más de 300 fármacos que se están investigando en relación con la enfermedad de Alzheimer en el mundo, hasta ahora esta es una enfermedad degenerativa progresiva y de lo que se trata es de hacer más lento el curso de la enfermedad. Sobre el tema, las mujeres tienen un riesgo de 1.5 veces mayor de padecer este tipo de demencia que los hombres. Existen factores genéticos también, pero al mismo tiempo hay elementos sobre los cuales las personas pueden trabajar durante toda la vida. De acuerdo con este artículo de Cuba Debate de la periodista Lisandra Fariñas, si el Neuralzin confirma su eficacia y seguridad, no solo sería un logro importante para Cuba, sino también para el resto del mundo, por su utilidad para el tratamiento de esta enfermedad tan discapacitante. La demencia conduce a mayores costos para los gobiernos, los sistemas de salud, las familias y las personas, y a la pérdida de productividad. A pesar de esto, a menudo hay una falta de conocimiento y comprensión de la demencia, lo que genera estigmatización y barreras para el diagnóstico y tratamiento tempranos. Nos conocimos y nos casamos a los 21 años. Desde esa época ya llevamos 49 años de casados y hemos hecho una familia bastante buena, muy feliz, muy contenta. Tenemos 2 hijas y nos llevamos de lo mejor, porque como yo digo, amor con amor se paga. Ella sí. De enfermera. ¿Cuándo se la busca? ¿Cuándo? ¿Cuánto, mami? ¿Cuántos años? En el año 70 te graduaste. Aquí está la foto de Esa me gustaría que se viera. Dásela allí, papi, para que la... Aquí está la foto de la boda de nosotros. Aquí hay foto de ella con las dos hijas de nosotros, recién nada. Entonces esto le ayuda a que ella, la mente, se recuerde de cosas que a veces se le han olvidado. Esta es la mayor. Y la ayuda. Bueno, la enfermedad de mi mamá ha significado para mí muchas cosas. Nunca antes habíamos estado tan juntas, a pesar que haya sido en estas condiciones. Mami, sí, pero mira que estamos. Pero estamos juntas. Entonces nada. Me ha ayudado a crecer como persona. Por lo menos a mí nunca había tenido la oportunidad de hacer muchas cosas por ella. Yo me quedo ahí. Y a veces los hijos queremos hacer cosas por los padres, pero como cada cual tiene su vida, pues nada, los padres tampoco nunca esperan nada de los hijos, más bien que les vaya bien, y si ellos son felices, los padres son felices. Pero en este caso me ha dado la oportunidad a mí de hacer cosas por ella. Y eso nos ha unido más. Verdaderamente a veces me dice cosas duras, porque es normal, porque ellos se molestan, tienen muchos cambios de ánimo,
y cosas duras. Y yo digo, pero claro, es que realmente el estar consciente de a qué se está enfrentando el cuidador es lo que lo ayuda a no reaccionar desfavorablemente ante un suceso que sea bastante feo, ¿no? Bueno, él se graduó de abogado. Yo llegué al técnico medio de contabilidad. Y bueno, nos casamos y ya a los 9 meses tuvimos la primera hija. Y después 7 años más tarde tuvimos al varón. Yo no tengo complejo en decir que yo tengo Alzheimer. Yo lo digo. Y hasta ahora la gente que yo se lo digo me respetan, me quieren. Usted sabe que yo nunca le dije que tenía Alzheimer. Pero un día el que empezó a tomar el Donepezil, él me dice, préstame el prospecto. Y ahí el prospecto lo dice. Pero él ni me comentó nada, ni yo le dije nada. Y así fue como él lo supo. Y con este llamado para vencer cualquier estigma o prejuicio, vamos cerrando nuestro enlace desde Cuba, con esperanza y confianza en la creación científica de los investigadores cubanos que apuestan por el éxito de un medicamento que retarde la progresión de una enfermedad como el Alzheimer. Hasta nuestro próximo encuentro, seguimos activos en redes sociales.